Luna, bueno, la Luna, protagonista de esta canción, y a continuación vamos a hablar de animales, pero también porque no son solo los animales, las instituciones, los cabildos, los ayuntamientos desde hace años ya tienen que contar con un veterinario municipal, porque hacen muchas cosas, no solamente el control de animales, sino también y si no nos lo va a contar ahora nuestra próxima invitada, tienen en su responsabilidad, bueno, pues saber que los restaurantes hacen todo dentro de la normativa. Y bueno, va a ser mejor que nos lo cuente ella. Me alegra mucho saludarte. Te puedo tratar de tú, ¿verdad? Sí, claro, ya nos conocemos hace tiempo ya. Es Gara Morales Quintero, para que su mamá no se enfade, está con nosotros, y me alegra muchísimo el que haya aceptado esta invitación. Agradecer a la teniente de alcalde, doña Amada Trujillo, que nos ha facilitado esta entrevista. Le enviamos un beso, un abrazo muy grande desde aquí. Gracias, doña Amada. Y para hablar un poquito de qué hace un veterinario municipal, porque no es solamente temas de perros, ¿no? Ustedes tienen más responsabilidades y tienen que estar pendientes de otras cosas que pueden afectar a la salud pública, ¿no, sí, Gara? Sí, efectivamente, Nacho. Como tú mismo has dicho, nosotros no solo llevamos el tema de los animales, sino que también controlamos, como mismo has comentado, el tema de los restaurantes, alimentación, control de playas, tenemos un laboratorio municipal, el control de agua en el grifo del consumidor, en las aguas de baño, todo lo que viene siendo un poco las competencias de salud pública que tiene el Ayuntamiento de Adeje. Claro, por ejemplo, cuando vienen en épocas ya pasadas que decían que pues no, que hay muchas medusas, o que hay, por ejemplo, la zona de Granadilla, el Médano, parecía hace años ya, no sé si estabas ya por aquí, vertidos, había una bacteria, el E. coli. Sí. Vale, tenían que cerrar la playa. Ahí ustedes llevan la normativa de sanidad a nivel regional, pero son ustedes los que al final dictaminan si se puede usar la playa para bañarse o no. ¿Nos puedes explicar un poquito esto cómo funciona, por favor? Vale, pues mira, pues nosotros tenemos un calendario de muestreo y cada X tiempo muestreamos las playas que hay dentro del litoral de Adeje, y según los resultados que te dan ese muestreo, pues bueno, pues se decide, como tú bien dices, si la playa es apta o no es apta para el baño. En caso de no ser apta, que ha pasado algunas veces, claro, pues procedemos a la prohibición de baño porque puede ser un riesgo para la salud pública de los bañistas. Aquí juegan entre otros factores, a lo mejor algún barco que pasa cerca, las corrientes, los emisarios submarinos, y cómo tratamos las cosas aquí. Son varios los elementos los que al final desembocan en que, porque a lo mejor hay una corriente que lo lleva para afuera, pero a lo mejor hay otra que nos lo deja aquí. Los días de mar de fondo, por ejemplo, normalmente como suelen aparecer esas cosillas, lo que tú dices, ¿no? Que arrastran hacia la orilla todo. Ya. Vale, y en el tema de los restaurantes, no sé si ustedes van, a lo mejor, no sé, están preparando una pizza y llegan ustedes, a ver, quiero inspeccionar esto, o entran en las cocinas y miran que esté todo limpio. ¿Qué hace un veterinario en tema de restaurantes? Pues, perdona mi ignorancia, ¿eh? Es que es un poco largo de explicar, pero bueno, te hago un resumen. O sea, básicamente lo que se mira es que todos los procedimientos que se están haciendo dentro de la cocina, tanto el cocinado como el origen de la materia prima que tienen allí, o sea, la carne, el pescado, pues que todo eso venga de origen, venga autorizado, que esté controlado. No sé si conoces la palabra trazabilidad, súper importante, de la granja a la mesa. Que se sepa que es exacto ese camino, pasa en el agromercado, de la tierra al puesto, y no hay intermediarios, ¿no? Pues el veterinario controlaría todo lo que es el papeleo, y luego después dentro el procedimiento, cómo es la elaboración, o sea, porque hay unas normas de elaboración, el lavado de manos, el cocinado de la carne a X temperatura durante determinado tiempo, la refrigeración en las neveras, la temperatura, todo se controla. El restaurante tiene que dejar X registros por escrito, y después nosotros vamos y controlamos que efectivamente se está haciendo así, de esa manera. Claro, dicen que en comparación con Europa, nuestro país es un país en el que la seguridad alimentaria está bien controlada. Hombre, a lo mejor, vamos a poner, en un palé de leche hay un cartón malo y de repente, bueno, pues ha habido un fallo de fabricación y se puede dar. Pero que normalmente
tanto los empresarios restauradores como los productores, como los distribuidores, son bastante escrupulosos en que la normativa sanitaria vigente en cuanto a salud alimentaria se cumpla, sí, ¿no? Es decir, que, bueno, a lo mejor pues una cocina está un poquito más sucia de lo que se debiera, pero no te están dando una chuleta que lleva caducada un año, porque el hombre la compró y es más barata, ¿no? Que creo yo que esto cada vez está más en la actualidad, quiero decir, en el comportamiento respetuoso y bueno de los empresarios, sí, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, la base de la salud pública siempre es la prevención, y la prevención viene también dada por la formación. Si tú tienes no solo el dueño del restaurante, sino el consumidor informado, porque después tú también en tu casa también puedes cometer infracciones en materia de salud pública, por así decirlo. O sea, también tienes riesgo en tu casa, a lo mejor cuando comes ciertos tipos de alimentos. Sí, que a lo mejor lo has dejado fuera, no te has dado cuenta, no, el olor no delata mucho y te lo comes y te coges una gastroenteritis tremenda, ¿no? O, por ejemplo, yo que sé, tienes animales en tu casa, tienes gallinas, y a lo mejor no las tienes correctamente saneadas, y yo que sé, corres riesgo de coger salmonelosis. Todas esas cosas, los veterinarios. Oye, y en general tú dirías que los restaurantes cumplen la normativa en general higiénico-sanitaria persistente, porque entiendo que si pillan a alguien sin cumplirla, el peso de la ley ahí es duro, ¿no? Sí. Podría haber multas económicas, apercibimiento de cierre. ¿Qué le pasa a una persona que no cumple, que no tiene a lo mejor la cocina limpia? O que, vamos a ver, por ejemplo, le pillan un paquete de chuletas congeladas ya caducadas hace 2 años. Pues lo que tú dices, bueno, eso dependerá un poco de la situación en general, ¿no? Se valorará, como bien dices tú, la sanción económica, el cierre temporal, o sea, si hay algo caducado, lo que sí te aseguro que va a haber un decomiso de la mercancía. Ya, vale. Y luego las multas aparte, ¿no? Según lo que diga la ley. Te quería preguntar, Gara, tú sabes, bueno, los dos coincidimos en eso, somos seres humanos que nos llama mucho la atención, que nos gustan mucho los perros, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Estaba viendo de nuevo las fotos del Centro Integral de Acogida de Animales Domésticos. Oye, ¿ha aumentado el número de perros abandonados después de pandemia? ¿Ha aumentado con la llegada del verano? Hay muchas... Me entró el otro día una llamada que es que se me partía el corazón. Yo digo, no, qué pena no tener 100 metros más de casa, porque si no vamos a acabar unos encima de los otros y no vamos a vivir bien. Pero me hablaban de una señora con 2 perros, que es una de mis razas favoritas. Bueno, a mí me gustan todos, hasta los payeiros, o sea, los mil leches, ¿no? 1000 razas, pero... pues una raza muy considerada, como es el Golden Retriever, el labrador de pelo largo, y que la señora pues tenía una circunstancia, se iba a Alemania, el marido enfermo, no tenían aquí con quién dejarlos, y yo te pregunto, ¿cómo, no sé, en los últimos meses, desde mira, estamos ahora a 15 de mayo, desde principios de año, ¿cómo va el tema de abandonos? ¿Vamos para arriba, vamos para abajo? ¿Cómo estamos? Pues vamos más o menos igual que todos los años, es la verdad. O sea, no ha aumentado, pero tampoco ha disminuido. Sí que es verdad que con respecto a la pandemia ha habido un aumento, porque en pandemia se vio que recogimos menos perros, pero ahora hemos vuelto más o menos a lo mismo. Es verdad que, por lo menos en lo que respecta a nuestros centros, se ve un mayor número de perros abandonados, sobre todo suelen ser mestizos pequeños y perros considerados PPP. Ya, potencialmente peligrosos. Bien, y estaba viendo aquí una American Stanford, nena. Hay un podenco canario negro que tiene 5 años, un macho. Está otra hembra de 6 años, muy bonita, Carolina, que esa lleva ya algún tiempo ahí, la pobre. Y otro podenco, una hembra de estrella. Que es preciosa. Tara, esta es para darle un abrazo. Sí, esa es una presa canario. Sí, bueno, cuéntanos un poquito, vamos, porque por lo que a mí me cuentan, hay ONGs aquí en el sur que se están viendo con problemas de que se les está acumulando demasiados animales. Bueno, son muchos los voluntarios que van de manera puntual a sacarlos, pero algunos pues necesitan más pienso, necesitan más comida. Es decir,
a pesar de que es duro, pero sigue increciendo ese número de perros abandonados, a pesar de que la ley es taxativa, porque la ley sí te obliga a tenerlo con el microchip identificativo, ¿verdad, Gara? Sí, la ley te obliga desde que el perro cumple los 3 meses de edad, tienes que identificarlo con el microchip. Y bueno, con el tema del abandono, pues nada, la persona que lo abandona, yo creo que hay un problema ahí de educación, yo creo, ¿no? Pues yo creo que si ahora se está trabajando mucho en los colegios con los niños, yo creo que espero que en el futuro poder ver estos resultados y cada vez ver menos perros abandonados. Nosotros por nuestra parte lo que hacemos, nosotros no solo que obviamente los perros salen identificados del centro, por nuestra parte también lo que hacemos es esterilizarlos para que por lo menos los perros que salgan del centro, de nuestro centro de aquí del CIEP, no contribuyan. Ya. A esa... ¿Esterilizan a ambos, tanto machos como hembras? A todo, a no ser que haya algún problema médico, que ¿no? sí, que se desaconseje. Por ejemplo, las hembras, tenemos un caso de una hembra que tiene un poquito de hiperreactividad, por así decirlo, es un poco reactiva con otras perras y entonces en ese tipo de casos no se recomienda la esterilización. Ya, vale. Te quería preguntar precisamente por los perros que ahora mismo... ¿Tienes el número exacto que están aproximadamente? Ahora mismo 14, 15. 14, 15. Es que hay algunos que no salen en la página porque hasta que no pasan X días no los publicamos porque tenemos que esperar a que el dueño... Sí, a ver si aparece o no aparece, ¿no? Sí. Oye, y aquí hay una cuestión importante. Un animal escapado, suelto, puede causar un accidente y sin quererlo el animal, porque tiene miedo, está asustado, pues a lo mejor cruzar la autovía y causar que Dios no lo quiera, un accidente, incluso grave. En caso de encontrarnos con algún animal abandonado, ¿cómo debemos actuar? Yo, por ejemplo, me acuerdo de un amigo que se encontró subiendo a Vilaflor en el lado de la carretera, un animal que tenía mucha sed, pero salía afuera, tenía miedo y se volvía hacia adentro a esconderse, y no sabían qué hacer, cómo hacer. ¿Cuáles serían, según tu criterio o tu conocimiento, por favor, como veterinaria, cuáles serían los pasos a dar si nos encontramos o vemos que un animal está abandonado? Quizá en los gatos nos es más habitual, porque hay algunas colonias por ahí diseminadas, que incluso yo creo que nos hacen el favor de eliminar las ratas si es que las hubiere. Pero ¿cómo podemos, en caso de ver un perro abandonado, qué nos aconsejarías? ¿Qué deberíamos hacer? Vale, yo lo que haría sería llamar a la policía local del municipio donde te encuentras al animal. O sea, normalmente la policía sabe cómo actuar, tiene todos los protocolos, a dónde tiene que llamar, cuál es el centro en este caso. Nosotros tenemos un centro propio, pero hay otros ayuntamientos que tienen el centro concertado, entonces ellos ya se pondrían en contacto con la persona que tendría que ir a hacer esa recogida. Sobre todo si el perro huye, es mejor intentar no perseguirlo. Porque se va a ir. Claro, se va a ir. Entonces lo que dices tú, pues a lo mejor si tiene falta de agua, pues a lo mejor sí que podrías hacer, pues dejarle un cuenquito, pero después retirarte y darle su espacio, ¿no? En todo el sur yo sigo sin entender, ¿no? Y supongo que a ti te pasa, bueno, pero tú eres bastante más inteligente que yo en este caso. Yo le doy vueltas a la cabeza en qué se le pasa por el pensamiento a las personas cuando deciden abandonar un perro. Y sigo sin dar con... No sé si porque para mí, pues son tan imprescindibles, ¿no? Y les quiero tanto, ¿no? Pero ¿cómo puede vivir una persona pensando que ha dejado a un animal ahí a su suerte en medio de la nada? No lo entiendo. Pues yo tampoco, Nacho, sabría cómo responder esa pregunta. Yo tampoco lo sé porque tú sabes, bueno, obviamente mi carrera es súper vocacional, o sea, a mí me encantan los animales y sabes que tengo cierta predilección, o sea, mis favoritos son los perros, sabes que tengo perros y demás. Sí. Y yo tampoco lo entiendo, yo no concibo dejar un animal abandonado, como dices tú, a su suerte, que lo coja un coche, que pase hambre, que pase frío. Te pregunto, ¿la ley permite? Yo no lo sé, si por ejemplo como esta señora que se tiene que ir, que su marido enfermó y no sabe qué hacer con ellos, está intentando en redes sociales encontrar a alguien responsable que cuide a esos dos perros, no sé si pueden dirigirse a las instituciones, en este caso Cabildo, creo que está haciendo un buen trabajo Tierra Blanca,
Blanca se llama. Tierra Blanca, sí, o sea... antes de tirarlo a la calle y salir corriendo, ¿qué podemos hacer? O sea, siempre antes de tirarlo a la calle hay que buscar a alguien que se pueda hacer cargo de ese animal. Ya. O sea, no puedes abrir la puerta del coche, dejar al perro ahí abandonado en la cuneta. Subir al Teide, que lo hacen mucho. Y es horrible. Y en las instituciones, en este caso, que si yo, por ejemplo, esta mujer llama a Tierra Blanca y dice, oiga, que me pasa esto, ¿tienen obligación de recogerlos? ¿Cómo está la normativa? Es que no lo sé, ¿eh? En realidad, los ayuntamientos en este caso tienen obligación de recoger perros abandonados sin dueño conocido. O sea, en este caso, el de la señora sí que es diferente, pero sí que es verdad que muchas veces por determinadas circunstancias, como bien podría ser esta. Claro, tú imaginas tu marido muriéndose en Alemania, no hay manera, no encuentro a nadie. Se hacen excepciones. Claro. Sí que es verdad que no digo que sea la mayoría, pero que muchas veces hay gente que pretende abandonar al animal sin causa aparente, sino simplemente porque ya no le apetece tenerlo. Entonces, lo que hay que tener claro al coger a un perro es que un perro va a durar 13, 14, 15, 16, hasta 18 años. Ojalá me dure la mía eso. Que los perros ocasionan muchos gastos veterinarios, de alimentación y mucha responsabilidad. No te puedes ir un fin de semana si no tienes con quién dejarlo, no te puedes ir de vacaciones a... Entonces, hay que sacarlos 4 veces al día, aunque a mí me encanta salir a pasear con ellas. Y ¿qué pasa? Vamos a ver. Lo positivo, lo bueno, que nos enseñan tanto, nos enseñan lo que es la fidelidad, nos enseñan lo que es... el amor incondicional. Totalmente, que eso nos lo dicen con cada mirada. Nos enseñan exactamente cómo simplemente por el hecho de agradecerte que le hagas caso, pues te sonríen, los perros sonríen, y mueven el rabito y te saltan y estas cosas, ¿no? Y bueno, pues a mí me hace reflexionar, oye, tan poco que he hecho, que nada más que he llegado a casa y menuda fiesta tenemos aquí, tan tremenda, ¿no? Y me siento muy agradecido, muy afortunado. Yo creo que esto en general nos pasa a todos los que tenemos perros, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo ahora cuando llego todos los días a casa, está la loca que hay allí con el rabo. Vamos. Y luego a lo mejor mira, me pasó el otro día que a una la tengo ya viejita y vamos a ponerle una cosa para la artritis. Y la otra, que también estaba un poco viejita y pachucha, le digo, mira, tú te quedas porque nos vamos a pinchar a Lua. Y tú sabes que la perra se entera. Ya no quiere salir, se queda allí mirándome diciendo no tardes mucho, y yo creo que ella sabe que vamos al veterinario una vez al mes o así. Y bueno, oye, son muchas las bondades que nos otorga la vida cuando tenemos un perro al lado, ¿verdad? Sí. Un macho, una hembra, lo que sea, y creo yo que lo bueno es que... si queremos que demos el paso, ¿no? Que vayamos, que preguntemos, en este caso en el centro de acogida, centro integral de acogida, pueden pasarse por allí, está en la bajada de Armeñime, pueden pedir una cita o llamar aquí al teléfono del ayuntamiento 75 62 00, le ponen con prevención de la salud y calidad de vida, y también les pueden orientar, o entran directamente en adg.es, Centro Integral de Acogida de Animales Domésticos. Ahí pinchan y van a ver todas las condiciones, se pueden acercar, ver, y hay veces que pensamos que les hacemos nosotros un favor. Yo he tenido siempre perros abandonados, y esta última, que lleva con nosotros 15 años, sinceramente yo siempre pensaba, digo, bueno, estoy haciendo una buena causa, pero al final es ella la que me está salvando a mí, es la que me está dando. Ella ha tenido suerte, bien, pero yo más que ella, de encontrarla en mi camino. Así lo pienso, ¿no? Por todo lo que me ha enseñado y todo lo que he aprendido. Creo yo que es una gran oportunidad el tener un animal cerca, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Que se acerquen y pregunten, ¿no? Si hay que hacer un proceso de adaptación a esa persona y tal. Pueden ir, te digo, incluso muchas veces las personas que van a adoptar ya tienen un perro, les facilitamos totalmente de que se acerquen al centro con su perro. Tenemos un patio donde los perros se pueden ver primero, separados, para ir poco a poco, porque también es importante que si ellos ya tienen una mascota previamente, ver que son compatibles. Que se adaptan. No sé si quieres decir alguna cosa más. Me encanta
el poder charlar contigo. Te deseo todo lo mejor para los tuyos y para ti. Y, muchas gracias. Y de verdad lo decimos en serio. Si lo han pensado alguna vez, háganlo. Den el paso. Quizá es el inicio de una maravillosa historia de amor, de ¿no? Una bonita amistad, sí. Sí, yo creo que es una maravillosa historia de amor. Gara Morales es veterinaria, Morales Quintero, es veterinaria en el Ayuntamiento de Adeje. No sé si quieres apuntar alguna cosa más. Gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias a ti por invitarme y nada, lo dicho, que se animen, de verdad, que tener una mascota es algo maravilloso. No lo sabes hasta que no lo haces. Sí, y luego cuando te falta lo pasas un poco así. Bueno, sí. y ya saben que vamos a seguir informando cuando haya campañas de vacunación, cuando haya cualquier cosa referente a la salud, a través de el área de veterinaria de la Concejalía de Prevención de la Salud y la Calidad de Vida. Gara Morales, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Y un abrazote grande a Coba de nuestra parte.